acerca de la consistencia del diseño geométrico. Específicamente, esta consistencia está relacionada con el diseño geométrico horizontal. Sin embargo, puede tener cierta injerencia el diseño geométrico vertical, especialmente cuando se usa programas de computadora en donde se incluye el diseño vertical dentro de la consistencia del diseño geométrico horizontal. Entonces, en este video, luego de hablar de una introducción acerca de los análisis de consistencia, se hablará acerca de los criterios disponibles, el cálculo del perfil de velocidades y finalmente el cálculo de la consistencia. Los siniestros viales en carreteras son diversos. Aquí se tiene un vehículo que se salió de una curva y quedó de esta manera, en donde no hubo pérdidas humanas. Bueno, ustedes pueden decir que en una curva es peligroso circular o es más peligroso que en las rectas, pero aquí tenemos un ejemplo en una recta donde un vehículo se salió de esta recta y quedó ubicado en este sitio. Los siniestros viales en carreteras pueden ser muy diversos, pueden producirse en curvas o entre tangencias, puede estar relacionado a factores como el conductor, el vehículo, al entorno, en sí en general, las condiciones climáticas. Sin embargo, algunos de esos siniestros están relacionados con el diseño geométrico y la idea de este video es de tratar de detectarlos para reducir esa siniestralidad asociada al diseño geométrico. Entonces, en carreteras, al producirse esos siniestros, se pueden producir concentración de siniestros viales. Entonces, no podríamos decir que todos estos siniestros están relacionados con la equivocación de los conductores o conductoras. Va a depender, va a ir mucho más allá, que posiblemente está involucrado el diseño geométrico. Ahora bien, en los análisis de consistencia tenemos varios enfoques. Un enfoque de velocidad y un enfoque de expectativas. El enfoque de velocidad, la idea es de homogeneizar el trazado geométrico. Parte de que el vehículo y quien conduce es uno solo y por lo tanto sobre eso se generan las fuerzas. El mecanismo es el análisis geométrico específicamente y los indicadores principalmente es la curvatura, ¿no? Y eso nos lleva al análisis de consistencia. Por otro lado, el enfoque de expectativas permite reforzar las expectativas del conductor, lo que espera quien está conduciendo, mediante dos hipótesis principales, la hipótesis de Maglin y la hipótesis de Messer. En este caso, la hipótesis de Maglin trata de reducir la brecha entre la velocidad de diseño y la velocidad de operación, mientras que en el caso de la velocidad, la hipótesis de Messer, está relacionado con la carga de trabajo. Para la hipótesis de Maglin, la velocidad de operación está en función de varias variables y eso nos lleva a determinar la consistencia. Y como se les había adelantado, aquí en la hipótesis de Messer está relacionada con la carga del trabajo, la cual también está en función de variables. Sin embargo, es muy difícil medir la carga de trabajo, pero eso también nos lleva a la consistencia. Ante eso, generalmente los análisis de consistencia están más relacionados con la hipótesis de Maglin, que es lo que veremos también con más detalle en este video. ¿Qué son las expectativas en la conducción? En primer lugar, tenemos un trazado desde A hacia B y aquí se tratarían de las expectativas a priori, donde quien conduce recuerda todos los recorridos que ha hecho en otras carreteras con similares características que la carretera AB. Esas serían las expectativas a priori. Es decir, quien conduce espera que más adelante se aparezca un diseño geométrico por el cual ya ha conducido previamente, ¿no? Y por otro lado están las expectativas ad hoc, que están relacionadas con esa misma ruta AB, pero simplemente de todo ese recorrido que ha hecho hasta ese momento. Es decir, si le colocamos un trazado montañoso, esperaría quien conduce que más adelante se encuentre un trazado montañoso, a menos que tengamos una transición adecuada. Entonces tenemos dos expectativas, las expectativas a priori y las expectativas ad hoc. Una forma de medir esas expectativas
para evitar esas subjetividades mediante el comportamiento en la conducción, especialmente a través de la velocidad a la que le imprimen a sus vehículos. ¿Y por qué las velocidades? Porque las velocidades tienen cierta relación con la siniestralidad. La diferencia de velocidades entre elementos cuando es baja, por ejemplo de menor o igual a 10 km por hora, la siniestralidad fue de 0.46 número de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Cuando es entre 10 y 20 se puede considerar aceptable y la siniestralidad estuvo de 1.44 y cuando es mayor a 20 la siniestralidad es de 2.76. Entonces el diseño geométrico debería tener un diseño de tal manera que tengamos una menor variación de velocidades a lo largo de su trazado, y eso es lo que hacen los análisis de consistencia. El primer criterio está relacionado con la consistencia del diseño de la velocidad específica o de diseño versus la velocidad de operación, que sería la velocidad del percentil 85 de ese elemento específico. Tenemos tres rangos: un rango bueno donde la diferencia de velocidad, estas diferencias de velocidad es menor a 10 km por hora, un rango aceptable cuando esa diferencia está entre 10 y 20 y un rango malo cuando la diferencia de velocidad es mayor a 20 km por hora. El criterio 2, en lugar de utilizar la velocidad de diseño o la velocidad específica, utiliza solo la velocidad de operación, pero es entre elementos consecutivos, no entre los mismos elementos como el criterio 1, sino elementos consecutivos. Entonces tenemos los mismos tres umbrales para caracterizar que una configuración geométrica es buena, aceptable o mala con esos mismos rangos. Y el criterio 3, que está relacionado con la condición dinámica, en donde se tiene la fricción lateral provista y la fricción lateral demandada de una curva específica, es decir, se utilizan solo las curvas y serían los mismos elementos, ¿no? Ahí tenemos también tres umbrales para decir que un diseño es bueno, aceptable o malo. Lo que nos queda aquí como desafío en el criterio 3 es que hay que determinar la fricción lateral provista y la fricción lateral demandada. La fricción lateral provista se calcula con esta ecuación, donde n es el factor de utilización, que está relacionado con si es que es un diseño nuevo o ya existente y dependiendo de la topografía. Y por otro lado tenemos el factor de fricción lateral. Este factor de fricción lateral se calcula mediante esta ecuación y aquí ustedes pueden ver que está relacionado con la velocidad de diseño, velocidad específica. Por otro lado, la fricción lateral demandada es una relación, en este caso, con la velocidad de operación. Vean que esta ecuación ya la habíamos visto anteriormente y está relacionada con el radio mínimo. Entonces, si nos ponemos a pensar, en realidad es una comparación entre la fricción, por un lado, que se calcula con la velocidad de diseño, y por otro lado con la velocidad de operación, que son muy parecidas al criterio 1. Ahora bien, el cálculo de la diferencia de velocidades es bastante sencillo. Sin embargo, no tenemos el perfil de velocidades de operación. Y para ello tenemos tres casos. El caso 1, donde la entretangencia entre dos curvas consecutivas es menor al TL mínimo. Ese TL mínimo se calcula con esta ecuación, en donde se tiene la velocidad 1, la velocidad 2, se tiene el 3.6 que sería para transformar todas las magnitudes que se colocan a magnitudes coherentes y sean dimensionalmente correctas, y la aceleración sería la aceleración o desaceleración igual a 0.85. El caso número 2 sería que el TL, este de aquí, es mayor al TL máximo. El TL máximo se calcula con esta ecuación y básicamente lo que nos quiere decir este caso número 2 es que la entretangencia, la longitud de la entretangencia es lo suficientemente larga para que el vehículo que sale con esta velocidad, esta curva, alcance a una velocidad máxima y la mantenga, y luego después reduzca su velocidad y se ajuste a la velocidad
de la curva 2, a diferencia del caso 1, en donde no tenía esa distancia y directamente la velocidad de la primera curva pasaba a la velocidad de la curva 2. Finalmente, el caso número 3, en donde la longitud de la entretangencia es mayor a la longitud mínima y menor a la longitud o la entretangencia máxima. En este caso, pues lo que se espera es que quien sale de la curva 1 a esta velocidad llega a una velocidad que sería v85t, pero no alcanza esa velocidad máxima que se denomina velocidad deseada y no la puede obviamente mantener, sino que siempre llega a una velocidad que es más baja que esa velocidad deseada y después desciende para ajustarse a la velocidad de la segunda curva. Aquí tenemos el cálculo de la velocidad, en este caso del v85t. Ahora bien, usemos estas ecuaciones en un ejemplo. Calcular el perfil de velocidades de este alineamiento utilizando la ecuación de velocidad en las curvas y el valor de velocidad deseada en rectas. Aquí en este caso la velocidad en las curvas es esta ecuación, 94 menos 4000 dividido por el radio en metros, y aquí saldría en kilómetros por hora, y la velocidad máxima, la velocidad deseada, es de 100 kilómetros por hora. Entonces tenemos un radio 1 de 200 metros y un radio 2 de 100 metros, y esta sería la entretangencia de 100. Lo primero que habría que hacer es determinar en primer lugar las velocidades en la curva 1 y en la curva 2. Con estas ecuaciones tendríamos 74 km por hora y 54 en la segunda curva. Después determinar el TL mínimo y el TL máximo. Aquí se ha determinado en 116 y en 526, y compararlo con este TL. Como el TL de 100 es menor al TL mínimo, estaríamos hablando del caso 1. Al ser el caso 1, significa que directamente trazamos simplemente una línea, es una recta no independiente, trazamos solo una línea entre 74 y se reduce a 54. Si esta fuera mucho más larga, entonces posiblemente tendríamos algo así, este perfil, tal vez lo llega a mantener y después desciende. Una vez que se tenga el perfil de velocidades de operación, el siguiente paso es hacer los cálculos de consistencia, determinar esa diferencia de velocidades. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Analicemos la consistencia del alineamiento anterior, tomando en cuenta que la velocidad de diseño es de 30 km por hora, con un diseño nuevo y topografía montañosa. Esto sirve para el criterio 3. Además, el peralte necesario en la primera curva es del 4% y en la segunda del 6%, que también sirve para el criterio 3. Aquí tenemos ya dibujado, en la velocidad de distancia se ha dibujado el 30 km por hora, que sería la velocidad de diseño o velocidad específica, y colocamos en este caso los 74 km por hora en la primera curva, y la diferencia que hay entre esos dos, entre 74 y 30, es 44, ya la podríamos etiquetar que es un diseño malo. Y por otro lado, la de 54 menos 30 km por hora es 24 km por hora, y también se considera como un diseño malo porque es mayor a 20 km por hora. Entonces, para el criterio 2, lo que deberíamos analizar, pues ya independientemente de esta velocidad de diseño o específica, lo que vamos a tener que hacer es la diferencia entre estos dos, entre 74 y 54, que son elementos consecutivos. Entonces la diferencia va a ser de 20 km por hora, y por este criterio 2 también está en el umbral de que sea un diseño malo. Por lo tanto, hay que hacer modificaciones. Y para el criterio 3 hay que determinar las fricciones, en este caso la fricción con relación a este nuevo diseño y topografía montañosa le corresponde 0.4, y el FT, que está relacionado con la velocidad de 30 km por hora, sería de 0.46, lo que nos da un FRA para la primera curva de 0.17. Por otro lado, el FRD, que sería con la velocidad de operación de la curva, que es de 74, pues tendríamos un valor de 0.18. Al hacer la diferencia entre las dos, sería de menos 0.01, por lo tanto está en un rango aceptable para la primera curva. Lo mismo se hace para la curva número 2. Ahí tendríamos el FRA de 0.17 y el FRD de 0.17, por lo tanto la diferencia es 0 y estaríamos dentro del rango aceptable.
En este video se ha visto los diversos elementos, los diversos casos y criterios para poder hacer los análisis de consistencia en carreteras de 2 carriles. Lo digo que es para 2 carriles porque el procedimiento es aplicable para 2 carriles. Si tenemos carreteras con 3 carriles o 4 carriles, estos cálculos no son aplicables. Y en el caso de 2 carriles y que hayamos detectado inconsistencias con el criterio 1, con el criterio 2 o con el criterio 3, debiéramos hacer algunos ajustes en el diseño geométrico para poder reducir la posibilidad de que se cometa un siniestro vial una vez que la carretera entre en operación. Por lo tanto, en el ejemplo que habíamos mencionado, una de las formas que se podría hacer es aumentar la longitud de la entretangencia, la otra sería aumentar la longitud y posiblemente reducir los radios de curvatura de tal manera que las velocidades sean más bajas en esas curvas y pues se mantenga, estas diferencias de velocidad se mantengan dentro de los rangos al menos aceptables y de preferencia en el rango que es un diseño bueno.